No lo puedo creer, Nicolás. ¿Tanto miedo te da?, dijo Diego riendo mientras se inclinaba sobre la mesa llena de botellas de licor. Nicolás alzó una ceja, con una sonrisa perezosa. Había escuchado ese tono antes, el de un reto disfrazado de burla. No podía resistirse. «¿De qué hablas? No me da miedo nada», respondió, tomando un sorbo de su whisky caro. Diego señaló discretamente hacia la esquina del restaurante. Allí estaba Emilia, con su uniforme blanco impecable y una bandeja en la mano. Ella atendía una mesa con la eficiencia de alguien que había hecho ese trabajo 1000 veces. Esa mesera, la que está allá, sedúcela, haz que caiga por ti en menos de un mes. Nicolás rió por lo bajo y negó con la cabeza. ¿Por qué haría eso? Porque te creo incapaz. Mírate, siempre tan seguro, tan por encima de todos, pero apuesto que ni siquiera sabes cómo manejar a alguien como ella. No es de tu círculo, no se va a impresionar con tu dinero, o eso cree. Nicolás lo miró con una mezcla de incredulidad y diversión. ¿Y qué gano si lo hago? Diego se encogió de hombros fingiendo indiferencia. La satisfacción de demostrar que todavía tienes el control, que puedes conseguir lo que sea. Además, hizo una pausa, inclinándose más cerca. ¿No es divertido? Nicolás observó a Emilia nuevamente. Había algo en su manera de moverse, en su concentración, que lo hizo dudar. Pero Diego estaba mirándolo con ese aire desafiante, y los otros amigos en la mesa ya estaban pendientes, esperando su respuesta. «Está bien», dijo finalmente, dejando su vaso sobre la mesa. «¿Un mes, dices?» Diego sonrió como un cazador que acababa de atrapar a su presa. 30 días. Vamos a ver qué tan encantador eres con alguien que no tiene nada que ganar». Nicolás se puso de pie, ajustándose el saco, caminó hacia la barra donde Emilia estaba dejando unos platos. Ella no lo notó de inmediato, demasiado ocupada con su trabajo. «Disculpa», dijo él inclinándose ligeramente para llamar su atención. Ella lo miró sorprendida, pero sin perder su profesionalismo. «¿Sí? Quería felicitarte por tu trabajo. Eres la única que parece tener todo bajo control aquí». Emilia parpadeó, desconcertada por el cumplido inesperado. «Gracias, señor. ¿Necesita algo?» «Solo quería saber tu nombre». Ella lo miró, tratando de entender sus intenciones. «Emilia». «Emilia», repitió él como si estuviera saboreando el sonido. «Un gusto conocerte. Yo soy Nicolás». «Un gusto, señor. Si necesita algo más, avíseme», respondió ella con cortesía, volviendo a su trabajo. Nicolás regresó a su mesa con una sonrisa, ignorando las risas y comentarios de Diego y los demás. «Eso fue un comienzo patético», dijo Diego entre risas. «Esto apenas empieza», respondió Nicolás, tomando otro trago de whisky. Mientras tanto, Emilia seguía trabajando, ajena a la apuesta que acababa de hacerla el centro de una cruel diversión. «¿Otra vez tú?», preguntó Emilia, levantando una ceja mientras veía a Nicolás sentado en una de sus mesas. Había pasado una semana desde su primer encuentro, y en esos días Nicolás se había convertido en cliente frecuente. Siempre pedía la mesa que ella atendía y le dejaba propinas ridículamente generosas, lo cual empezaba a incomodarla. «¿Qué puedo decir? El café aquí es mejor cuando lo traes tú», respondió Nicolás con una sonrisa relajada, apoyando el mentón en una mano mientras la miraba. «¿De verdad crees que me voy a tragar ese tipo de cumplidos?», replicó ella, claramente acostumbrada a lidiar con hombres coquetos. «No espero que te los creas. Al menos no todavía». Emilia suspiró y sacó su libreta. «¿Qué vas a pedir esta vez?». «Sorpréndeme», respondió Nicolás, dejando que la sonrisa persistiera. Ella rodó los ojos y se fue, pero por primera vez Nicolás notó algo distinto. Aunque su tono era serio, había una leve curva en la comisura de sus labios, casi imperceptible. Mientras esperaba, Nicolás observó cómo Emilia se movía entre las mesas, cómo interactuaba con los clientes. Siempre profesional, siempre eficiente, pero había algo más. Esa determinación en su mirada, esa forma de mantener la cabeza en alto, incluso cuando un cliente le hablaba de mala manera, lo intrigaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Aquí tienes, sopa azteca y una limonada. Mi favorita», dijo Emilia al regresar colocando los platos sobre la mesa. «¿Tu favorita?», preguntó Nicolás levantando una ceja. «Eso significa que finalmente estamos conectando, ¿no? Significa que no tenías idea de qué pedir y me diste carta abierta», replicó ella devolviéndole la mirada. Nicolás rió,
algo que Emilia no esperaba. No era el típico hombre que ella solía atender. Aunque claramente era rico, no tenía la actitud altanera que siempre asociaba con sus clientes de ese nivel. Al menos no siempre. Bueno, entonces gracias por compartir un poco de tu mundo conmigo, dijo él, tomando un sorbo de la limonada. ¿Es tu bebida favorita también? Emilia dudó por un momento, pero al final respondió. Sí, me recuerda a mi mamá. Siempre hacía limonada fresca cuando éramos niños. Nicolás inclinó la cabeza, interesado. ¿Tienes hermanos? 2. Yo soy la mayor. Cuido de ellos y de mi mamá desde que mi papá, desde que él decidió que no quería ser parte de nuestras vidas. Nicolás sintió un pequeño pinchazo en el pecho. No esperaba que Emilia se abriera tan rápido, y mucho menos que le contara algo tan personal. Sin embargo, él sabía cómo mantener la conversación ligera. Parece que tienes una familia fuerte. Intentamos serlo, aunque no siempre es fácil. El tono de Emilia se endureció un poco al final, como si se arrepintiera de haber compartido demasiado. Se dio la vuelta para atender otra mesa, dejando a Nicolás con su comida y sus pensamientos. Esa noche, cuando regresó a su mesa habitual con sus amigos, Diego lo estaba esperando con una sonrisa burlona. ¿Y cómo va tu conquista? ¿Ya le sacaste algo interesante? Nicolás levantó el vaso de whisky, pero no bebió. Es interesante, sí, no como lo esperabas. Diego se rió. ¿Qué, ahora resulta que te interesa su vida? Es una mesera, Nicolás. No estás aquí para salvarla. Solo cumple con la apuesta. Eso hago, respondió Nicolás, aunque una parte de él sabía que estaba mintiendo. Durante el siguiente par de días, Nicolás continuó visitando el restaurante. Sus conversaciones con Emilia se hacían cada vez más largas y menos superficiales. Él le hablaba de los libros que le gustaban, de su experiencia viajando por el mundo. Ella, a su vez, le contaba sobre sus estudios truncados, sobre cómo soñaba con ser maestra, pero nunca había tenido los recursos para lograrlo. Siempre he querido enseñar. Quiero ayudar a los niños que no tienen acceso a una buena educación, dijo Emilia una tarde mientras limpiaba una mesa. ¿Y por qué no lo haces?, preguntó Nicolás. Emilia soltó una risa breve, amarga. ¿En serio? ¿Has visto mi sueldo? Apenas puedo pagar la renta, mucho menos una universidad. Nicolás no supo qué responder. Por primera vez, sintió el peso de la distancia entre sus mundos. Él, que había tenido todo lo que necesitaba sin esfuerzo, frente a ella, que trabajaba todos los días sin descanso, solo para sobrevivir. Esa noche, cuando se fue del restaurante, no podía dejar de pensar en sus palabras. Había algo en Emilia, algo más allá de su apariencia o su personalidad, algo que lo hacía cuestionarse a sí mismo, pero también sabía que el tiempo estaba corriendo. Diego estaba esperando el gran final de su apuesta, y Nicolás no podía evitar preguntarse si alguna vez llegaría a completarla, o si realmente quería hacerlo. «No entiendo por qué sigues viniendo», dijo Emilia, apoyándose en el respaldo de la silla mientras anotaba el pedido de una mesa. Había pasado otra semana y Nicolás no había dejado de aparecer. «Tal vez me gusta la compañía», respondió él, mirándola fijamente. Emilia soltó un suspiro. «¿No tienes a alguien más con quien hablar?» «No sé, alguien que no esté trabajando. Quizás, pero ellos no son tan interesantes como tú». Ella negó con la cabeza, reprimiendo una sonrisa. «Sabes que no soy tonta, ¿verdad? No soy del tipo que cae por un hombre solo porque me dice un par de cosas bonitas. Lo sé, por eso sigues siendo tan intrigante». Emilia lo miró de reojo. Había algo diferente en Nicolás. Al principio, lo había clasificado como uno más de esos hombres ricos y aburridos que jugaban con la gente por diversión. Pero ahora no estaba segura. Había notado pequeños gestos, cómo se interesaba genuinamente en lo que ella decía, cómo sus respuestas eran rápidas pero nunca superficiales. «¿Vas a pedir algo o solo viniste a filosofar?», preguntó al final, tratando de romper la tensión. «Hoy pediré lo mismo que tú, lo que estés almorzando». «¿Quieres comer arroz con frijoles?», respondió con una sonrisa sarcástica. «Claro, ¿por qué no?». Emilia soltó una risa breve y por un momento sus miradas se cruzaron. Había algo en la forma en que Nicolás la miraba, algo que la hacía dudar de sus primeras impresiones. Sin embargo, ella no era ingenua. Había aprendido a desconfiar de las intenciones de los demás. «Está bien, te traeré lo que yo como. No te quejes después». Ella se fue, y Nicolás la siguió con la mirada.
Estaba acostumbrado a conquistar a las personas con facilidad, a deslumbrarlas con su dinero y su encanto. Pero Emilia era diferente. Con ella tenía que esforzarse, y eso lo hacía sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: vulnerabilidad. Cuando Emilia regresó con su comida, colocó el plato frente a él y se cruzó de brazos. «Listo, espero que tengas hambre». Nicolás miró el plato sencillo pero bien servido. Arroz, frijoles, un poco de pollo y tortillas. No era nada como lo que estaba acostumbrado a comer en los restaurantes caros que solía frecuentar, pero tomó el tenedor y probó un bocado. «Está increíble», dijo sinceramente. «Claro que sí», respondió Emilia sonriendo con orgullo. «Mi mamá me enseñó a cocinar». «¿Tu mamá es buena cocinera?» «La mejor, aunque últimamente no cocina tanto. Está cansada. Yo me encargo de la mayoría de las cosas ahora». Nicolás no supo qué decir. Había algo admirable en la forma en que Emilia hablaba de su vida, incluso cuando era evidente que había pasado por muchas dificultades. «¿Y tú?», preguntó Emilia, cambiando de tema. «¿Qué haces, aparte de venir aquí todos los días?» Nicolás se rió. «Trabajo en la empresa de mi familia. Finanzas, inversiones, cosas aburridas. ¿Te gusta?» «No realmente, pero paga las cuentas». «Qué curioso», dijo Emilia, inclinándose ligeramente hacia él. «Yo pensé que los ricos no tenían problemas con las cuentas». Nicolás sonrió, pero había algo en su expresión que lo delató. Por primera vez se sintió juzgado, aunque no de manera cruel. «No es el dinero lo que me molesta», admitió. «Es que no siento que esté haciendo algo importante». Emilia lo miró fijamente, como si estuviera evaluando si creerle o no. «Tal vez porque no lo estás haciendo». Nicolás se quedó en silencio, sorprendido por la dureza de su respuesta. Pero antes de que pudiera decir algo más, Emilia se dio la vuelta y fue a atender otra mesa, dejándolo con sus pensamientos. Esa noche, mientras conducía a casa, las palabras de Emilia seguían resonando en su mente. Nunca nadie había sido tan honesto con él, y eso lo inquietaba. Por primera vez empezó a cuestionarse si su vida tenía algún propósito más allá del dinero y las apariencias. Sin embargo, en el fondo, sabía que había algo más. Algo que todavía no podía admitir, ni siquiera a sí mismo. Al día siguiente, cuando llegó al restaurante, encontró a Diego sentado en su mesa habitual, esperando con una expresión burlona. «¿Qué haces aquí?», preguntó Nicolás, sentándose frente a él. «Venía a ver cómo va tu progreso. Me dijeron que ahora hasta comes frijoles». Nicolás lo ignoró y pidió un café. «Déjame adivinar», continuó Diego. «Estás empezando a pensar que te importa, ¿verdad?». Nicolás levantó la mirada, molesto. «Esto no tiene nada que ver contigo». «Claro que sí, tiene todo que ver conmigo. Fue mi idea, ¿recuerdas? Y no quiero que arruines el juego porque te pusiste sentimental». «No me estoy poniendo sentimental». Diego rió, pero había un tono serio en su voz cuando habló de nuevo. «Mira, haz lo que quieras, pero no olvides cómo empezó esto. No es real. No te engañes». Nicolás no respondió, pero sabía que las palabras de Diego lo perseguirían. Porque, aunque no quería admitirlo, empezaba a sentir que había algo real entre él y Emilia, algo que no había planeado y que no sabía cómo manejar. «¿Por qué siempre estás tan serio cuando vienes aquí?», preguntó Emilia, colocando frente a Nicolás el café que había pedido. Era tarde, el restaurante estaba casi vacío y ella aprovechó el momento para sentarse un segundo y descansar. «¿Serio?». «No estoy serio, solo pienso mucho», respondió Nicolás, girando la taza entre sus manos sin beber. «¿En qué piensas?», preguntó ella con un tono casual, pero con los ojos llenos de curiosidad. Nicolás se quedó en silencio. Pensaba en ella, en cómo cada conversación hacía que olvidara por qué había iniciado esto. Pensaba en lo diferente que era Emilia, en cómo le hacía cuestionarse cosas que antes nunca le habían importado. Pero no podía decírselo, no podía admitirlo, ni siquiera para sí mismo. «En el trabajo siempre hay problemas que resolver», mintió. Emilia asintió como si aceptara la respuesta, aunque algo en su mirada dejó claro que no estaba completamente convencida. «Pues deberías aprender a dejar tus problemas en la puerta. No puedes vivir cargándolos todo el tiempo». «¿Tú lo haces?», preguntó él, medio en broma, medio en serio. Emilia sonrió. «A veces, pero la vida no me da muchas opciones». La conversación quedó en el aire cuando un cliente llamó a Emilia desde otra mesa. Ella se levantó rápidamente, dejando a Nicolás con su café y sus pensamientos. Esa noche,
Nicolás decidió quedarse más tiempo. Emilia terminó su turno y se sentó con él mientras se quitaba el delantal. «¿No tienes nada mejor que hacer que estar aquí hasta tarde?», le preguntó con una sonrisa. «No, este es el mejor lugar en el que podría estar ahora», respondió él mirándola directamente. Por un momento, Emilia sintió que había algo sincero en su mirada, algo que la hizo dudar de todo lo que había pensado de él, pero ese momento se desvaneció rápidamente. Esa misma noche, mientras Nicolás volvía a casa, recibió un mensaje de Diego. «Mañana en mi casa, trae a la mesera, hora de terminar esto». Nicolás frunció el ceño. No quería ir, pero sabía que Diego no se rendiría, y por más que quisiera evitarlo, también sabía que no podía retrasar lo inevitable. Al día siguiente, Nicolás apareció en el restaurante como de costumbre. Emilia lo recibió con una sonrisa. «Llegas tarde hoy. Tenía algo que hacer, pero quería invitarte a una pequeña reunión esta noche. Algo tranquilo, con amigos». Emilia lo miró, sorprendida. «¿Tú? ¿Invitándome a algo? ¿Por qué no? Creo que sería divertido». Ella dudó. No era común que alguien como él la invitara a algo, pero algo en su tono la convenció. «Está bien, salgo a las 8». La casa de Diego estaba llena de música y gente que parecía estar allí solo para presumir. Emilia se sintió fuera de lugar desde el momento en que entró. Nicolás trató de mantenerla cerca, pero rápidamente fue arrastrado por Diego y sus otros amigos, quienes lo rodearon con risas y comentarios sarcásticos. «Así que aquí está nuestra estrella», dijo Diego abrazando a Nicolás por los hombros mientras miraba a Emilia de lejos. «No puedo creer que realmente la trajiste». «Diego, no hagas esto», respondió Nicolás, su tono más serio de lo que había planeado. «¿Hacer qué? Esto fue tu idea también. Vamos, no te pongas sentimental ahora». Nicolás intentó responder, pero su atención se desvió al ver a Emilia parada cerca de la puerta. Parecía nerviosa, mirando a su alrededor como si estuviera lista para irse. Él se apresuró a acercarse a ella. «¿Estás bien?» «Sí, es solo que no estoy acostumbrada a lugares como este. No tienes que quedarte si no quieres». Ella lo miró por un momento, como si tratara de descifrar si estaba siendo sincero. «No, está bien. Solo necesito un poco de aire». Mientras Emilia salía al jardín, Diego aprovechó para seguir con su juego. «Mírate, ni siquiera puedes mantener tu enfoque. Esto era una broma, ¿recuerdas? Una apuesta. Ella no significa nada. Basta, Diego. Esto ya no es divertido». «¿Qué no es divertido? ¿Que te hayas enamorado de una mesera? Vamos, Nicolás, admítelo. Perdiste el control». Antes de que Nicolás pudiera responder, escuchó una voz detrás de él. «¿Una apuesta?». El tiempo pareció detenerse. Nicolás se dio la vuelta lentamente y vio a Emilia, parada en la entrada, mirándolo con los ojos llenos de incredulidad y rabia. «¿Eso es lo que soy para ti? ¿Un juego?». «Emilia, no es lo que parece». «¿No es lo que parece?», interrumpió ella, su voz temblando. «Todo este tiempo, todo lo que me dijiste, era una mentira». Nicolás trató de acercarse, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No te atrevas». Sin esperar respuesta, Emilia se dio la vuelta y salió corriendo de la casa, dejando a Nicolás rodeado de un silencio pesado. Diego sonrió, satisfecho, pero Nicolás no podía pensar en otra cosa que no fuera el daño que había causado. En ese momento, supo que lo había perdido todo. Nicolás no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Cada palabra, cada mirada de Emilia al descubrir la verdad, lo perseguían como una sombra constante. Pasaron días, y ella no volvió a aparecer en el restaurante. Sus amigos, especialmente Diego, lo molestaban con comentarios sarcásticos, pero él ya no les prestaba atención. Algo había cambiado. Finalmente, una tarde, Nicolás regresó al restaurante con la esperanza de verla. Se sentó en su mesa habitual y esperó. Los minutos se volvieron horas y no hubo rastro de Emilia. Preguntó a un mesero conocido, pero solo recibió una respuesta vaga. Emilia pidió unos días libres. «No sé cuándo regresa». Esa noche, Nicolás se sintió más vacío que nunca. Por primera vez en su vida, el peso de sus acciones lo golpeó con fuerza. Había lastimado a alguien que no lo merecía, alguien que había confiado en él, a pesar de todo. Por su parte, Emilia estaba con su madre en el pequeño departamento donde vivían. Había pasado los últimos días en silencio, pensando en lo ocurrido. Sentía rabia, vergüenza y dolor, pero también algo más, la necesidad de hacer algo al respecto. No quería quedarse como una víctima de la crueldad de Nicolás y sus amigos.
¿Qué te pasa, hija?, le preguntó su madre, mirándola desde la pequeña cocina. Has estado muy callada estos días. Nada, mamá. Solo estoy cansada del trabajo. Eso no es todo. Te conozco. ¿Es alguien del restaurante? Emilia negó con la cabeza, pero las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos. No quería contarle a su madre lo que había pasado. No quería que supiera cuánto había confiado en alguien que solo estaba jugando con ella. No importa, respondió al final, secándose las lágrimas rápidamente. Solo necesito descansar. Días después, Emilia volvió al restaurante, pero algo en ella había cambiado. Ya no era la misma joven que había dejado que las palabras de Nicolás la desconcertaran. Había tomado una decisión. Si él pensaba que podía usarla como un juego, ella iba a demostrarle que había cometido un gran error. Cuando Nicolás llegó al restaurante esa noche y la vio de nuevo, se levantó de inmediato. «Emilia, por favor, escúchame». Ella lo miró con frialdad como si fuera un extraño. «No tengo nada que decirte». «Pero yo sí», dijo él desesperado. «Quiero explicarte lo que pasó». «¿Explicarme?», replicó ella con una sonrisa amarga. «¿Qué hay que explicar, Nicolás? Tú y tus amigos hicieron una apuesta. ¿No es así? No hay mucho que aclarar. Al principio sí, era una apuesta, pero después... ¿Después qué?», lo interrumpió con la voz más dura. «¿Te diste cuenta de que tal vez no soy tan simple como pensabas? ¿O te aburriste del juego y decidiste cambiar las reglas?». Nicolás no supo qué responder. Por primera vez en su vida, se sintió incapaz de articular las palabras correctas. «Mira, Nicolás», continuó Emilia, su voz más controlada pero igualmente firme, «no me interesa escuchar tus disculpas. No me interesa saber si te arrepientes o no. Solo quiero que me dejes en paz». Él quiso insistir, quiso explicarle lo que realmente sentía, pero antes de que pudiera decir algo más, Emilia se dio la vuelta y se alejó. Esa noche, Nicolás se dio cuenta de que no podía arreglar las cosas tan fácilmente. Había dañado algo que no sabía cómo reparar. Sin embargo, también supo que no podía seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Algo en Emilia lo había cambiado, y no podía ignorarlo. Por otro lado, Emilia pasó horas reflexionando sobre su siguiente paso. No quería quedarse como alguien que simplemente fue víctima de una broma cruel. Había algo más que podía hacer, algo que iba más allá de Nicolás. Esa idea empezó a formarse en su mente mientras miraba una vieja fotografía de su familia. En ella estaba su padre, un hombre que había desaparecido hacía años, pero cuyo nombre todavía tenía peso en ciertos círculos. Por primera vez en mucho tiempo, Emilia decidió que era hora de usar su pasado para cambiar su presente. Al día siguiente, comenzó a buscar la manera de contactar a su padre. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que él tenía algo que ella podía usar: poder. Y esta vez, ella iba a usarlo a su favor. Emilia se sentó frente a su computadora portátil, observando la pantalla con el corazón latiendo a toda velocidad. Había pasado años tratando de olvidar el nombre de su padre, Rafael Torres, pero ahora lo tenía frente a ella, en los resultados de búsqueda. Su empresa, sus logros y las noticias de su influencia en los negocios no dejaban lugar a dudas. Rafael seguía siendo uno de los hombres más poderosos de México. Respiró hondo antes de marcar un número que encontró en el sitio web de su empresa. Era el contacto de su secretaria. Cuando una voz fría y profesional respondió, Emilia se esforzó por mantener la calma. «Buenas tardes. Quisiera hablar con el señor Rafael Torres. Es un asunto personal». Hubo un silencio en la línea antes de que la mujer respondiera. «El señor Torres no atiende llamadas personales. ¿Puedo tomar un mensaje? Dígale que su hija, Emilia Torres, quiere hablar con él». La pausa fue más larga esta vez. Finalmente, la mujer respondió con un tono más contenido. «Espere un momento, por favor». Emilia esperó, escuchando el latido de su propio corazón mientras se tamborileaba los dedos en la mesa. Después de unos minutos, una voz grave y segura resonó al otro lado de la línea. «Emilia, no esperaba volver a saber de ti». Emilia apretó los labios. No había ni un atisbo de emoción en su voz. «Yo tampoco esperaba tener que buscarte, pero aquí estoy. ¿Qué necesitas?». La frialdad de Rafael no la sorprendió, pero la fortaleció. «Quiero verte. Hay cosas que necesito discutir contigo y creo que te interesará escucharlas». Rafael permaneció en silencio un momento antes de responder. «Está bien. Mañana, a las 5 de la tarde, en mi oficina».
Al día siguiente, Emilia llegó al imponente edificio donde trabajaba su padre. Vestida con su ropa más formal, trató de mantener la calma mientras subía al piso más alto. Al llegar, fue recibida por la misma secretaria con la que había hablado el día anterior. La mujer la guió hasta la oficina de Rafael, una sala amplia con ventanales que ofrecían una vista de la ciudad. Rafael estaba sentado detrás de un escritorio de madera pulida, impecablemente vestido, con un aire de autoridad que llenaba la habitación. Cuando la vio entrar, se levantó y extendió una mano. «Es un placer verte después de tanto tiempo, Emilia». Ella ignoró su gesto y se sentó frente a él, cruzando las manos en su regazo. «No vine aquí para los formalismos, Rafael. Vine porque necesito tu ayuda». Él arqueó una ceja, sorprendido por su tono directo. «¿Mi ayuda? ¿En qué sentido? Hay alguien que jugó conmigo, alguien que creyó que podía humillarme y salirse con la suya, y estoy segura de que no sería tan arrogante si supiera quién soy». Rafael sonrió ligeramente, pero sus ojos permanecieron serios. «¿Y qué esperas que haga al respecto? Nada ilegal, si es lo que estás pensando. Solo quiero que me apoyes para exponer lo que hicieron. Quiero que todos sepan que no pueden tratar a las personas como juguetes, sin importar su posición social». Rafael se inclinó hacia adelante, observándola con una mezcla de interés y orgullo. «Parece que tienes algo de mí después de todo». Emilia ignoró su comentario. «¿Me ayudarás o no?» Rafael asintió lentamente. «Está bien. ¿Cómo quieres proceder?» Días después, Nicolás estaba sentado en su oficina, mirando sin interés los papeles frente a él. Había intentado concentrarse en el trabajo, pero su mente seguía volviendo a Emilia. Había tratado de contactarla varias veces, pero ella no respondía. La culpa y la frustración lo estaban desgastando. De repente, su teléfono vibró con una notificación. Al desbloquearlo, vio un video que ya estaba circulando en redes sociales. Era una entrevista con Emilia. En el video ella hablaba con calma y firmeza sobre cómo había sido objeto de una broma cruel por parte de un grupo de hombres ricos. No mencionó nombres, pero dejó claras las dinámicas de poder y clasismo que había enfrentado. Lo más impactante fue el cierre del video. «Y quiero que sepan que no soy solo una mesera. Soy Emilia Torres, hija de Rafael Torres, y no voy a permitir que nadie trate de humillarme nuevamente». El teléfono casi se cayó de las manos de Nicolás. Todo su cuerpo se tensó al escuchar esas palabras. En cuestión de minutos, los comentarios comenzaron a inundar el video. Su nombre no se mencionaba, pero sabía que los rumores no tardarían en salir a la luz. Minutos después, Diego lo llamó, su tono cargado de pánico. «¿Viste el video? Nicolás, esto es serio. Si alguien nos relaciona con esto, estamos jodidos». Nicolás no respondió. Su mente estaba en Emilia, en cómo había subestimado no solo su carácter, sino también su capacidad para defenderse. Finalmente, habló con una voz fría. «Es mi problema, Diego. Yo lo arreglaré». Pero en el fondo, sabía que no había forma de arreglarlo. Lo único que podía hacer ahora era enfrentar las consecuencias de sus acciones. Los días posteriores a la publicación del video fueron un caos para Nicolás. Aunque Emilia no había mencionado nombres, las personas comenzaron a atar cabos rápidamente. Las redes sociales estallaron con comentarios y especulaciones, y el nombre de Nicolás Fernández pronto empezó a aparecer en las conversaciones. La historia se volvió viral, y el restaurante donde trabajaba Emilia se llenó de periodistas buscando entrevistas con ella. En casa, Nicolás enfrentaba un silencio incómodo con su familia. Su padre, un hombre conservador y obsesionado con la reputación, finalmente decidió intervenir. «¿Qué demonios hiciste?», le preguntó su padre una noche, tirando un periódico sobre la mesa. En la portada había una foto de Emilia y un titular que decía: «La hija de Rafael Torres expone humillación clasista». Nicolás levantó la vista del café que no había tocado. «No tiene nada que ver contigo». «Claro que tiene que ver conmigo. Eres mi hijo, y nuestro apellido está en boca de todos. ¿Cómo es posible que te hayas involucrado en algo tan vergonzoso?». Nicolás no respondió. Sabía que cualquier explicación solo empeoraría las cosas. «Arregla esto, Nicolás. No me importa cómo, pero hazlo». Mientras tanto, Emilia estaba experimentando el peso de su decisión. Aunque había logrado exponer la situación, también había atraído más atención de la que esperaba. Los reporteros seguían insistiendo en entrevistarla, y sus compañeros del restaurante murmuraban sobre ella constantemente. Pero Emilia mantenía la frente en alto.
No se arrepentía de lo que había hecho. Un día, mientras salía del restaurante después de su turno, un auto negro la estaba esperando. Un chofer salió y le abrió la puerta. Dentro estaba su padre, Rafael Torres. «Sube», dijo Rafael, sin siquiera bajar del auto. Emilia dudó por un momento, pero finalmente aceptó. Una vez dentro, Rafael la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Has causado un gran revuelo. ¿Eso te molesta?», preguntó Emilia, cruzándose de brazos. «Al contrario, estoy impresionado. Pero la atención que esto está atrayendo puede ser peligrosa para ti y para mí». Emilia mantuvo la mirada fija en él. «No me importa la atención. Lo que hice fue necesario». Rafael asintió lentamente. «Eso está claro. Pero déjame preguntarte algo, Emilia. ¿Qué vas a hacer ahora?». La pregunta la tomó por sorpresa. Hasta ahora, todo su enfoque había estado en exponer lo que sucedió. Pero Rafael tenía razón. ¿Qué seguía? «Voy a seguir adelante, con mi vida, con mis sueños». Esto fue solo el principio. Rafael sonrió levemente. «Entonces déjame ayudarte. No quiero que vuelvas a enfrentar algo así sola». Mientras esto sucedía, Nicolás decidió tomar un paso que había estado evitando. Se presentó en la oficina de Rafael Torres, pidiendo una reunión. La secretaria lo miró con incredulidad. «El señor Torres no está recibiendo visitas no programadas. Dígale que es sobre Emilia. Él entenderá». Después de un tenso momento de espera, lo hicieron pasar. Rafael lo recibió con una mirada gélida. «Tienes agallas viniendo aquí», dijo Rafael sin invitarlo a sentarse. Nicolás bajó la cabeza ligeramente, reconociendo su posición. «No estoy aquí para excusarme. Sé que lo que hice estuvo mal. Solo quiero saber cómo puedo reparar el daño». Rafael rió amargamente. «¿Reparar el daño? ¿Tienes idea del alcance de lo que has hecho? Mi hija tuvo que soportar humillaciones que tú y tus amigos crearon por pura diversión, y ahora vienes aquí a buscar redención. ¿Por qué debería ayudarte?». Nicolás apretó los puños. Había esperado una reacción como esa, pero aún así dolió. «Porque no estoy buscando redimirme con usted. Estoy buscando redimirme con ella». Rafael lo miró detenidamente, evaluando cada palabra. Finalmente se inclinó hacia él. «Si realmente quieres redimirte, Nicolás, empieza por cambiar quién eres. No busques soluciones rápidas ni gestos vacíos. Mi hija no necesita tus disculpas. Necesita que nunca vuelvas a ser el hombre que la lastimó». Nicolás asintió lentamente, sintiendo el peso de esas palabras. «Lo haré. Eso espero. Porque si vuelves a acercarte a ella antes de demostrarlo, te aseguro que no solo será Emilia quien te enfrente, será toda mi familia». Nicolás salió de la oficina con una mezcla de alivio y desesperación. Sabía que lo que Rafael había dicho era cierto. No podía simplemente disculparse y esperar que todo se arreglara. Necesitaba demostrar que era capaz de cambiar, pero no por Emilia, sino por él mismo. Mientras los días pasaban, los rumores comenzaron a disiparse lentamente. Sin embargo, tanto Nicolás como Emilia sabían que la experiencia había dejado una marca en sus vidas. Nicolás empezó a distanciarse de sus amigos, especialmente de Diego, y comenzó a buscar formas de contribuir al mundo que antes ignoraba. Emilia, por su parte, se enfocó en sus estudios con el apoyo de su padre, decidida a convertirse en la maestra que siempre soñó ser. Ambos tomaron caminos separados, pero con un propósito compartido: crecer a partir de los errores del pasado. Nicolás dejó atrás las noches interminables de fiestas y los círculos sociales que alguna vez definieron su vida. Después de lo sucedido, no podía seguir siendo la misma persona. Cortó lazos con Diego y sus amigos, quienes lo acusaron de ser aburrido y débil, pero a él ya no le importaba. Por primera vez en su vida, comenzó a preguntarse qué valor real tenía más allá de su apellido y su dinero. Una tarde, mientras revisaba su correo, encontró un folleto sobre un programa de voluntariado en una fundación que apoyaba a jóvenes de comunidades marginadas. Algo en el folleto lo hizo detenerse. Tal vez porque sabía que Emilia habría aprobado algo como eso. Tal vez porque necesitaba probarse a sí mismo que era capaz de hacer algo bueno. Sea cual fuera la razón, esa misma semana se inscribió. En la fundación, Nicolás comenzó ayudando con tareas sencillas: organizar materiales escolares, coordinar actividades y, más tarde, dando charlas sobre finanzas básicas. Aunque al principio los jóvenes lo veían con desconfianza,
Poco a poco ganó su respeto al demostrar que estaba ahí para aprender tanto como para enseñar. ¿Por qué haces esto?, le preguntó una chica durante una de las sesiones. Nicolás se quedó pensando antes de responder. Porque necesito cambiar quién soy. La respuesta fue simple pero honesta, y aunque no sabía si algún día podría perdonarse a sí mismo, al menos estaba haciendo algo que se sentía correcto. Mientras tanto, Emilia había comenzado sus estudios en pedagogía gracias al apoyo de su padre. Aunque todavía desconfiaba de Rafael, aceptó su ayuda bajo una condición. Ella seguiría siendo quien tomara las decisiones sobre su vida. No quería que su padre controlara su futuro como lo había hecho en el pasado. Una tarde, mientras revisaba algunos libros en la biblioteca de la universidad, un profesor se acercó a ella. «Señorita Torres, ¿puedo hablar con usted?». Emilia levantó la vista, sorprendida. «Claro, profesor. Quiero felicitarla por el video que publicó. Es raro ver a alguien de su edad hablar con tanta valentía sobre un tema tan importante». Emilia no supo cómo responder. Aunque el video había logrado su objetivo, también la había dejado expuesta a la opinión pública de una manera que no siempre era cómoda. «Gracias, profesor. Solo hice lo que sentí que era necesario». Eso es lo que hacen los buenos maestros. Enfrentan las injusticias. «Creo que tienes un gran futuro en esta profesión». Sus palabras la llenaron de una mezcla de orgullo y motivación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto. Un día, mientras trabajaba en la fundación, Nicolás recibió una notificación en su teléfono, un mensaje del administrador del restaurante donde trabajaba Emilia. «Emilia quería que supieras algo. Sabe lo que estás haciendo aquí en la fundación. Dice que es un buen comienzo». El mensaje lo tomó por sorpresa. Nicolás no sabía que Emilia había estado al tanto de su vida después de todo lo sucedido. Por un momento, pensó en responder, pero decidió no hacerlo. No era el momento de buscar un reconocimiento. Aún tenía mucho por demostrar, y no solo a Emilia, sino también a sí mismo. Con el tiempo, Nicolás se convirtió en un voluntario regular de la fundación. Ayudó a diseñar programas educativos y se involucró en iniciativas para mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes. Por primera vez en su vida, sentía que lo que hacía tenía un propósito. En otro rincón de la ciudad, Emilia avanzaba en sus estudios mientras trabajaba en pequeños proyectos educativos para niños de bajos recursos. Aunque su relación con su padre seguía siendo distante, había comenzado a ver el apoyo de Rafael como una herramienta, no como una deuda. Poco a poco estaba construyendo una vida que reflejaba sus propios valores y sueños. Ambos estaban en caminos separados, pero sus experiencias los habían transformado de maneras que nunca habrían imaginado. Un año después, Nicolás fue invitado a un evento de recaudación de fondos para la fundación. Mientras caminaba entre las mesas, saludando a los organizadores y a otros voluntarios, su mirada se cruzó con una figura familiar. Emilia estaba ahí, acompañando a un grupo de niños de una escuela comunitaria que había ayudado a organizar. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y su porte reflejaba la confianza que había ganado en ese tiempo. Nicolás sintió un nudo en el estómago, pero antes de acercarse decidió esperar. Observó cómo ella se movía entre los niños, riendo y hablando con los organizadores. Parecía estar en su elemento, completamente segura de quién era. Finalmente, Emilia se dio cuenta de su presencia. Sus miradas se encontraron y por un breve momento el pasado pareció desvanecerse. Emilia caminó hacia él, con una pequeña sonrisa. «He escuchado cosas buenas de ti, Nicolás», dijo, con un tono neutral pero firme. «Todo gracias a lo que aprendí de ti», respondió él sin intentar justificar nada más. Emilia lo miró por un momento, evaluándolo. Finalmente asintió. «Espero que sigas así». Sin decir más, se alejó, dejando a Nicolás con una sensación extraña, no de redención completa, pero sí de un cierre parcial. Ambos sabían que sus caminos ya no estaban entrelazados, pero también que habían dejado una marca profunda en las vidas del otro. Ambos seguían adelante, con un propósito renovado y una lección aprendida. Días después del evento, Nicolás no podía quitarse de la cabeza su breve encuentro con Emilia. Había algo en su tono y en la mirada que le dirigió, ni desprecio ni aceptación total. Era como si estuviera diciendo que aún tenía mucho por demostrar. Esa idea lo fortaleció. No estaba buscando perdón inmediato, sino convertir sus acciones en algo que hablara por sí mismo. En paralelo,
Emilia continuó enfocándose en sus estudios y en los niños a los que ayudaba en su comunidad. Sin embargo, una tarde recibió un sobre inesperado en la dirección del restaurante, donde aún trabajaba esporádicamente para mantenerse activa. Dentro, encontró un cheque con una cantidad significativa a su nombre y una nota sencilla: para tu futuro y el de aquellos a quienes inspiras. No tienes que aceptarlo, pero quiero que sepas que no fue fácil para mí ganar esta cantidad de la manera correcta. N. Emilia apretó los labios, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. No era solo el dinero, era el hecho de que Nicolás había encontrado una manera de demostrar su arrepentimiento sin buscar reconocimiento directo. Durante un largo rato sostuvo el cheque en sus manos, pensando en qué hacer. Finalmente, lo guardó. No por ella, sino por los niños a los que podría ayudar con esos recursos. Sabía que su educación y su labor necesitaban cada apoyo posible, y aunque todavía no estaba lista para perdonar a Nicolás, decidió aceptar el gesto por lo que representaba. Mientras tanto, Nicolás seguía dedicándose a la fundación. Una tarde, durante una reunión, se le acercó el director para informarle que una escuela comunitaria había solicitado ayuda para mejorar su infraestructura educativa. Al revisar los detalles, Nicolás reconoció el nombre de la escuela. Era la misma donde Emilia estaba organizando sus proyectos. Esa noche, mientras revisaba los planes para apoyar la escuela, consideró la posibilidad de hablar directamente con Emilia, pero algo dentro de él le decía que era mejor mantenerse en las sombras. Este no era un gesto para impresionar, sino para hacer lo correcto. Con esa idea, aprobó los recursos necesarios para el proyecto sin firmar como donante. Meses después, Emilia se encontró supervisando la construcción de un nuevo espacio educativo en la escuela. El proyecto había sido aprobado por una fundación local, pero los detalles del donante seguían siendo desconocidos. Cada vez que veía el progreso, sentía una extraña conexión con el cambio, como si alguien más estuviera apostando por sus sueños. Un día, uno de los organizadores de la fundación mencionó el nombre de Nicolás, sin saber lo que significaba para ella. Es increíble cómo Nicolás Fernández ha cambiado. Ha estado impulsando muchos proyectos como este. Sin su apoyo, esto no habría sido posible. Emilia lo escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de orgullo y una pequeña punzada de dolor. No dijo nada, pero esa noche, mientras miraba el avance del proyecto, supo que Nicolás realmente estaba intentando cambiar. Cuando el espacio educativo estuvo terminado, Emilia organizó una ceremonia de inauguración con los niños y sus familias. Mientras daba un breve discurso, habló de los sacrificios, la importancia de creer en algo más grande que uno mismo y de cómo todos podían contribuir a un futuro mejor. Sus palabras resonaron entre los asistentes, pero había una persona que escuchaba desde lejos, sin ser visto. Nicolás estaba ahí, parado junto a un árbol fuera del recinto, observando. No buscaba reconocimiento, solo quería asegurarse de que el proyecto realmente estuviera en las manos correctas. Cuando vio a Emilia hablar con tanta pasión, entendió que había tomado la decisión correcta. Sin quedarse más tiempo, se dio la vuelta y se fue, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba en paz consigo mismo. Unos años después, Emilia cumplió su sueño de convertirse en maestra. Abrió un centro comunitario donde los niños no solo aprendían materias básicas, sino también valores como la empatía, la igualdad y el trabajo en equipo. Su centro se convirtió en un referente en la comunidad, un espacio donde los sueños de los más pequeños podían florecer. Nicolás, por su parte, continuó su trabajo con la fundación, dedicando su vida a apoyar proyectos educativos y sociales. Había aprendido que no se trataba de limpiar su nombre, sino de dar algo real al mundo. Una tarde, años después de su último encuentro, se cruzaron brevemente en un evento benéfico. Ambos se reconocieron al instante, pero no dijeron nada. Se miraron, intercambiaron una leve sonrisa y siguieron sus caminos. Ambos sabían que ya no necesitaban palabras. Sus vidas, transformadas por sus experiencias, eran el mejor testimonio de lo que habían aprendido. Y aunque sus destinos eran distintos, compartían la certeza de que a veces los errores más dolorosos podían convertirse en las lecciones más valiosas.